los AT1, que vengan. Los receptores de angiotensina tipo 1. Los AT1 son activados por angiotensina 2 e inmediatamente se desprenden distintos mecanismos bioquímicos y fisiopatológicos. Uno de ellos, por ejemplo, que hemos hablado, aumento de la aldosterona, que me va a retener sodio y agua, aumento de la bulimia, ¿no? Aumenta el calcio libre, que me va a llevar a un aumento del tono vascular, a una vasoconstricción, esa es la acción directa de la angiotensina, la acción indirecta, a una elevación de las catecolaminas, a la hiperactividad simpática. La acción intracelular, que me va a estimular protoncogénesis y síntesis de ADN, que me va a llevar a la hipertrofia y a la fibrosis, o sea, a la rigidez de las arterias. Y esta hipertrofia, esta rigidez de arterias, ¿qué me va a llevar? La resistencia vascular periférica. Y también tiene acción sobre los prostanoides, provocándome un desbalance entre las prostaglandinas y los trombos. ¿Qué quiere decir? Que van a aumentar los niveles de trombocanos, provocándome vasoconstricción. Y no solamente los niveles de trombocanos y la disfunción ahí de las desbalance de prostanoides, sino que hay daño endotelial. Y esa que me va a conllevar a una vasoconstricción y a la agregación plaquetaria. ¿Y qué va a producir todo eso? Hipertensión arterial, aterosclerosis, hipertrofia vascular, trombosis. Por eso es que los fármacos, los DIEC y los ARA2 que actúan en este sistema son los fármacos de elección porque tienden a eliminar o disminuir la acción que produce la angiotensina 2. Y eso es muy importante. Entonces, tenemos dentro de los IECA dos grupos de moléculas activas que son el captopril y el glicino. Y moléculas o profármacos o moléculas inactivas que necesitan activarse. ¿En qué fase se activan los profármacos? Fase 1. Tenemos el enalapril que se convierte en enalaprilato, que es su forma activa, y el ramipril que se convierte en ramipril. Ahí son las acciones que producen, ¿no? Lo contrario que hemos hablado. ¿Qué dice ahí? Disminuye la actividad simpática, hay un aumento de la vasodilatación, disminución de la retención de sodio. Y uno de sus efectos adversos que produce es la elevación de la bradykinin, que es lo que produce los cuadros clínicos adversos de los que vamos a ver. Eso es importante, como yo mencioné, al regresionar, digamos, la modificación o la reestructuración cardiovascular, me va a disminuir la mortalidad, ¿no? O bien hay regresión de la hipertrofia ventricular izquierda. Recuerden que el corazón es un músculo. Cuando uno va al gimnasio, el músculo al levantar peso se hipertrofia, ¿no? Lo mismo sucede con el corazón. Cuando hay un aumento de la resistencia a la salida de la sangre, el corazón empieza a latir con más fuerza. Y al latir con más fuerza, el músculo empieza a hipertrofiarse. Y esa hipertrofia que va a requerir mayor cantidad de oxígeno, porque es un músculo más grande. Y si las arterias están tapadas, se isquemia, etcétera, todo se une. Entonces, las arterias, los IECAs, al disminuir la rigidez arterial, al disminuir la arteria vascular periférica, disminuir la salida, la postcarga, hace que ese corazón hipertrófico pueda regresionar a un corazón normal. Disminuir la recuperación de los cerebrovasculares, sobre todo si se oculta con diuréticos, y la combinación más común con diuréticos es con la hidroclorotiazida. Son los que van a hablar en seminario. Esto es importante, disminuye la progresión de la nefropatía en diabéticos. Por eso que estos fármacos, los DIEC y los ARA2, se les denominan fármacos nefroprotectores. En dosis pequeñas son suficientes para mantener dilatada la arteriola aferente, mejorando la perfusión renal en pacientes diabéticos. Hay que tener en cuenta eso. También mejora la función endotelial, porque al disminuir la angiotensina se disminuye digamos, el daño endotelial. Y sabemos que la principal fisiopatología de la diabetes, tanto tipo 1 y tipo 2, es el daño endotelial. Por eso que las complicaciones de la diabetes vienen a nivel vascular, las microangiopáticas y las macroangiopáticas. En fisiopatología les van a enseñar eso, que no lo lleva a ver. Y también lo vamos a llevar al último tema de la tercera unidad. Efectos adversos, dosis dependientes, tipo A, la hipotensión. Si es un antihipertensivo, pues
Se puede provocar hipotensión. Y lo que le mencioné hace un momento por la inhibición de la aldosterona. Hipercalemia o hiperpotasemia e hipopotasemia. Y no dosis dependientes debido al aumento de las bradykininas en la dosis. Se da entre un 5 hasta un 20%, o sea, es bastante común. Y también puede provocar angioedema, que es muy raro, pero puede ser mortal, ya que puede provocar una obstrucción de vía aérea superior, similar a la que produce una reacción anafiláctica. Puede morir un paciente con insuficiencia respiratoria. Puede provocar exantema cutáneo, neutropenia, que es mucho más raro todavía. Contraindicaciones absolutas, embarazo. Y la vieja confiable. Sí, puede ser. Es una contraindicación de todos los fármacos. No se arteria renal y embarazo, por si acaso. Le digo a una paciente con hipertensión inducida por el embarazo con una preeclampsia precoz, no le van a dar captopril ni enalapril. Al tratamiento de primera línea de alfametilol, o también se le puede aplicar lisectin, que es un calcio antagónico. Y precauciones sobre contraindicaciones relativas en lo que se ve riesgo-beneficio, puede ser angioedema, hipercalemia, hipercalcemia, estenosis valvular. Bueno, acá hablaremos de los dos principales, captopril y enalapril. El captopril es un fármaco con tiempo de vida media corto, ¿ya? Digamos, tiene dificultad con los alimentos, hay una interacción ahí, disminuye su absorción de un 30 a 40%. El enalapril tiene un tiempo de vida media corto, absorberse poco. No es un fármaco ideal, no es para darle un tratamiento prolongado, crónico, que es la presión. ¿Por qué? Porque se tiene un tiempo de vida media de 2 horas. A lo mucho se le puede dar el fármaco cada 6 o cada 8 horas. O sea, estamos hablando de tomar 3 a 4 veces al día. Y así tomar todos los días de por vida, no lo va a cumplir. Pero yo he visto, cuando llega el paciente al centro de salud, que sube la presión, sí, que toma captopril. ¿Cuántas veces al día? Una vez al día. En ese momento le toma la presión, está normal porque lo tomó a las 6 de la mañana en su casa. Toma en la noche. Entonces, el captopril es útil en las urgencias hipertensivas. ¿Por qué? Porque no solamente tiene un tiempo de vida corto, sino tiene un tiempo de latencia corto, un inicio de acción rápida. Se dan cuenta, tiene un poco de rutina plasmática bien su vida media y su pico de concentración es rápida, en 30 a 90 minutos llega al máximo de concentración. Entonces, su tiempo de acción, su inicio es corto. Como les dije, de 6 a 8 horas. Entonces, útil en urgencias hipertensivas. A menos que el paciente pueda dar al paciente y que cumpla un tratamiento de cada 6 a 8 horas todos los días. En cambio, el enalapril, ojo, antes que volver a recordar, el captopril es un fármaco activo y el enalapril es un profármaco. No tiene problemas con los alimentos, se le puede dar en cualquier momento, pues es más estable farmacológicamente hablando. ¿Ya? Entonces ahí está, se neutraliza a enalaprilato. Una excreción renal en 60% y hepática en un 36%. Y no proteínas plasmáticas 60% con un tiempo de vida media de 11 horas. Entonces, este fármaco se puede administrar cada 24 horas. Cumpliendo el tratamiento. Tenemos los ARA2, todo lo que llamamos como sartán. Son inhibidores competitivos de los receptores de la angiotensina tipo 1. Es decir, los AT1. Todos los efectos que han visto que producen la angiotensina 2 son a través de los receptores AT1. Los AT2 más bien tienden a ser vasodilatadores, pero son en pequeñas proporciones. Los sartanes, el más utilizado, que tiene una unión irreversible al receptor, por eso que tiene, digamos, su efecto dura más tiempo, por eso se puede dar una vez al día. Miren aquí. El angiotensinógeno que se convierte en angiotensina 1 por la renina, y esta angiotensina 1 necesita de quién? De la ECA para convertirse en angiotensina 2. ¿Ya? Pero esta ECA también degrada la bradykinin, se vuelven péptidos inactivos. ¿Me dejo entender? Y si yo le doy un YECA, inhibo esa ECA, entonces la angiotensina 1 ya no se convierte en angiotensina 2 y ya no hay actividad en el AT1, ya no hay hipertensión. Pero también la bradiquinina no se degrada y esto
a aumentarse, acumularse. Y esto produce vasodilatación, por eso produce angioedema, muy independiente de bajar la presión. Produce vasodilatación por el aumento del oxígeno. Y esto de aquí provoca caída. Y miren la diferencia con los, digamos, con los ARA2. La ECA no se degrada, por lo tanto, sigue convirtiendo en angiotensina 2, pero la bradiquinina sí es inactivada. Por eso es que acá no hay efecto adverso de velocidad. Y este ARA2, esta angiotensina 2 es bloqueado, no activa los AT1 porque está bloqueado por los ARA2, pero sí activa los AT2, que son vasodilatadores y mejoran incluso el estado antihipertensivo. Como ven aquí, inhiben actividad con mayor eficacia que los tiempos. También inhiben en forma independiente de la vía de la síntesis, porque van directamente a bloquear los receptores de la angiotensina 2. Se sintetice por donde se sintetice la angiotensina 2, igual no va a actuar, porque está bloqueado. No aumenta los niveles de quininas por los efectos adversos como la tos o la angioedema, son casi nulos. Efectos adversos, tenemos los dependientes como hipotensión, hipercalemia, hiponatremia, pero no aparece ni tos ni angioedema. Contraindicaciones, volvemos a hablar casi lo mismo: hipersensibilidad, estenosis arterial renal, hipovolemia o, sobre todo, no se debe administrar en mujeres embarazadas. Y las precauciones o contraindicaciones relativas son similares o iguales a las de los chicos. Losartán, que tiene un metabolismo de primer paso amplio, por eso que su biodisponibilidad es baja. Pero es una pregunta que creo que es necesaria. Cuando hay un paciente con una biodisponibilidad baja, ¿ya? Quiere decir que hay un amplio metabolismo de primer paso. Es básicamente porque cuando hay un bajo metabolismo de primer paso, la biodisponibilidad es baja. Yo esas preguntas siempre las repito, solamente le cambio los números. Y siempre. A ver, si ustedes revisan exámenes anteriores, los vaqueros, uno es como el ciclo pasado, alguna regla que va a exponer, debe poner con la de lo abro, con 4 hojas de banco. Y yo digo, tu banco está servidad. Dice que no sabe cómo llegó hoy. Eso es mentira. El paseo máximo es 1 hora, ¿ya? El paseo máximo es 1 hora, y tuviera la delegada. El paseo máximo es 1 hora, ¿ya? Pero como se une de forma irreversible, su efecto se mantiene. Y un 99% de proteínas plasmáticas también. Metabolismo hepático, por eso tenemos P450, que es más. Y se excreta por el riñón y el resto. Tiempo de vida media prolongada, lo utiliza, como les dije, una vez al día. Bueno, miren, aparecemos nuevamente con estos fármacos, los beta bloqueadores, como les dije, lo van a ver aquí en la sopa. ¿Ya? Estos fármacos, como pueden ver, son antihipertensivos, que lo estamos estudiando ahorita, antiarrítmicos, que lo vamos a estudiar después, son antianginosos también, que después lo van a exponer. O sea, tienen varios tipos. Y esto que también estamos hablando, que lo hemos hablado, hemos mencionado también dentro de los como ansiolíticos, coadyuvantes, también dentro de los fármacos antitiroideos para disminuir la actividad simpática. O sea, tienen una amplia gama de utilización o de uso. Tenemos los cardioselectivos, ¿no? Beta 1, bloquea beta 1, antagonistas, ojo chicos, antagonistas. Como no se puede analizar en el poner lo contrario, son antagonistas, beta 1, atenolol, bisoprolol, el otro. Tenemos los no cardioselectivos, como el propanolol, otalol. Tenemos con propiedades vasodilatadoras, ¿no? Como el celiprolol, que me produce óxido nítrico. Otros que bloquean la acción alfa, que también con la finalidad de ser vasodilatadora, como el carvedilol, el abetalol. El abetalol también tiene actividad simpático-benética intrínseca. ¿Qué quiere decir? Que esa agonista beta 2 también es vasodilatador. Esta pregunta se la regalé porque se lo mencioné como 5 veces.
pero aún así los 88% están en blanco. Beta bloqueantes, seguimos. Bueno, el tratamiento es mucho, digamos, mucho mejor o mayor incidencia sobre su indicación cuando hay un gasto cardíaco elevado, sobre todo por hiperactividad simpática, cuando hay cardiopatía isquémica. ¿Por qué cuando hay cardiopatía isquémica? Porque son inotrópicos y cronotrópicos negativos. Entonces, al disminuir la actividad cardíaca, disminuye la demanda de oxígeno, porque la oferta está comprometida, las arterias coronarias están obstruidas. Entonces, con esto disminuye la actividad. En estrés, hipertiroidismo, son, como les vuelvo a repetir, inotrópicos y cronotrópicos negativos. Aparte, también de forma indirecta inhibe la secreción de renina y de esa forma disminuye la secreción. Efectos adversos. Uno de ellos, si sacan de forma brusca, pueden provocar un efecto de rebote. Y lo más común que puede provocar es hipotensión hiperaritaria, que es propio de su mecanismo de acción. Y otro puede provocar poca respuesta a la hipoglicemia. Esto es más que todo en los no selectivos, por el efecto beta, por el efecto beta. Contraindicación. Los beta bloqueantes al ser depresores del aparato del corazón, cronotrópicos y inotrópicos negativos, entonces cualquier cuadro que conlleve a una depresión cardiovascular va a estar contraindicado. Por ejemplo, bloqueos auriculoventriculares, enfermedad de nodo sinusal, bradicardias, la vía misma, ¿no? Disfunción del nodo, bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado, una insuficiencia cardíaca descompensada. Porque, ojo, los beta bloqueadores están indicados dentro de la insuficiencia cardíaca, pero no se compensa. Si es descompensada, primero hay que, digamos, estabilizar al paciente y luego ya se puede continuar con el tratamiento de hipertensión. Evitar la angina trimetal. La angina trimetal es digamos, un cuadro por vasoconstricción coronaria. No es por obstrucción. Las coronarias están limpias. Es genético, pero se produce una vasoconstricción tan severa que produce una angina de pecho. Y entonces aquí no está indicado porque el corazón está bien. ¿Para qué le vas a bajar la fuerza coronaria y la frecuencia? Aquí lo que hay que buscar es un vasodilatador, que vamos a la normalidad. Diabéticos hay que tener precaución, y aquí me refiero a los no selectivos, porque puede haber mala respuesta a la hipoglicemia. Bueno, también mencionaron bloqueo cardíaco. Ahora tenemos los calcioantagonistas, tenemos los dihidropidínicos y los no dihidropidínicos. Los dihidropidínicos que ya lo mencioné, tenemos amlodipino y nifedipino, y los no dihidropidínicos, dipiacén y beta. Aquí hay algo puntual e importante. Ambos son vasodilatados, pero los dihidropidínicos tienen una acción vasodilatadora más intensa que los no dihidropidínicos. Y esta vasodilatación es tan brusca que la resistencia vascular periférica cae. ¿Qué sucede cuando cae la resistencia vascular periférica? Inmediatamente la regulación de la presión arterial. ¿Cuál es la regulación inmediata de la caída de la presión? Sistema simpático. Se liberan catecolaminas y en ese momento aumenta la frecuencia cardíaca. Por eso estos fármacos te pueden producir lo que se llama taquicardia reactiva. Que es transitoria, pero puede preocupar. Que es normal en un paciente que no tiene afecciones coronarias. En un paciente coronario aumenta esa frecuencia y puede tener una pequeña. Entonces, es uno de los. En cambio, estos de acá, no. ¿Pero por qué no? Porque estos más bien tienden a actuar, a bloquear el nodo auriculoventricular. O sea, estos de aquí son cronotrópicos. Por eso es que estos de acá funcionan como antiarrítmicos. Estos no. Estos sí. Y aparte como antianginosos. ¿Por qué? Porque disminuye la demanda de oxígeno. Provoca bradicardia. Entonces, aquí lo que me refiero, ¿no? Provoca una respuesta simpática, refleja que es diferente en los DHP, porque los no DHP no lo hay. Ahí está, taquicardia leve a moderada. En cambio, los no DHP no produce eso porque tiene un efecto cronotrópico negativo.
También los DHP tienen una particularidad que puede aumentar la circulación venosa periférica y eso que provoca aumento de la precarga. Y al aumentar la precarga puede más bien sobrecargar el corazón. Entonces estamos hablando de los dihidronifedipino y anodipino. Efectos adversos, como son altamente vasodilatadores, los DHP pueden producir cefalea por vasodilatación cerebral, la migraña por un proceso de vasodilatación, rubor, serotonina, y esto de aquí es característico de los dihidropirínicos como el amlodipino sobre todo. Pacientes que se les hinchan los pies de la nada y toman amlodipino, la primera causa es eso. Pueden también generar reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Por inhibición de la actividad del esfínter esofágico inferior. El verapamilo puede provocar el estreñimiento y esto es lo que le hemos mencionado hace un momento, ¿no? A nivel cardiovascular, la taquicardia por los DHP y por los no DHP puede provocar la taquicardia. Nombre. Ariana, ¿puedo administrar un paciente verapamilo más bisoprolol? No, doctor, pero no lo he visto porque esto de la gestión no he leído, no he estudiado. ¿Qué me dice? ¿Puedo dar el paciente bisoprolol con un verapamilo? Si han estado atentos a la clase, me van a dar la respuesta. ¿Ah? ¿Por qué? Ambos son cronotrópicos negativos, pues. Bisoprolol es un beta-bloqueador y el verapamilo es un taquicardia no dihidropírico, que acabo de mencionar que produce radicales. Entonces puede provocar como eso, como una parada sinusal. Por eso no se puede dar. Tenemos los hipotensores de acción central, como la la clonidina que ya hemos estudiado en la unidad anterior, ¿no? Es un agonista alfa 2 presináptico. Entonces, ¿qué provoca eso? Inhibición de la liberación de catecolaminas. ¿Y hacia dónde? Hacia los vasos sanguíneos. Por eso disminuye la tendencia periférica. Hay que conectar. Y provoca caída de la presión. Tenemos el alfa-metilopa. Fármaco, digamos, útil o de elección en la hipertensión inducida por el embarazo. Entonces, pero esto de aquí provoca efectos adversos a nivel central. ¿Por qué? Porque al disminuir las catecolaminas a nivel central puede provocar somnolencia, sedación, torpeza mental, volverse cantante de reggaetón, tendencia depresiva. Por eso que este fármaco es, digamos, solamente exclusivo para hipertensión inducida para el embarazo en pacientes que están hospitalizados. No se debe utilizar, digamos, no se utiliza normalmente así, digamos, en otro tipo. También más raro puede provocar parkinsonismo, ginecomática. Aquí tenemos un esquema terapéutico solamente para que tengan, cuando lleven cardiología, lo van a estudiar. Esto es importante también saber las principales combinaciones, como son de verde. Las más utilizadas son los dietas con los tiacídicos o los arados con los tiacídicos. No lo van a utilizar. Lo que sí nunca se debe utilizar son dieta con arados. Y yo he visto pacientes que llegan, en la mañana tomo captopril y en la noche toma losartán. No se debe utilizar por una que no se van a producir los efectos necesarios y puede producir efectos. Preguntas. Una. Seguimos con antihistamina. Lo que es insuficiencia cardíaca lo vamos a ver todavía.